Hola, en este vídeo os contaré historias sobre espeluznantes ranchos mexicanos. Si os gustan estas historias de terror, suscribíos al canal y escribid en los comentarios desde dónde las estáis escuchando. Empecemos. 3 años llevaba haciendo la misma ronda cada diciembre. Era tradición familiar que alguien se quedara en el rancho El Mirador durante las fiestas navideñas, cuidando el ganado y manteniendo todo en orden, mientras los dueños visitaban a sus familias en la ciudad. Mi abuelo había sido el primero en hacerlo, después mi padre, y ahora me tocaba a mí. El trabajo de plomería en Hermosillo se calmaba en diciembre de todas maneras, así que esas 3 semanas en el rancho me venían bien. El rancho quedaba a 45 kilómetros al norte de Hermosillo, rodeado de cerros bajos y mezquite. La casa principal tenía 4 cuartos, cocina grande, y un generador diésel que mantenía las luces y el refrigerador funcionando. Durante el día revisaba las cercas, daba agua al ganado y hacía reparaciones menores. Durante la noche, principalmente leía o escuchaba radio hasta quedarme dormido. Todo había estado normal los primeros 5 días. El generador prendía a las 6 de la tarde como siempre, zumbaba constante toda la noche, y lo apagaba a las 6 de la mañana para ahorrar combustible. El tanque de diésel duraba exactamente 8 días con ese horario. Lo había calculado 3 años seguidos. La primera señal de que algo andaba mal fue el miércoles por la mañana. Fui a revisar el nivel de combustible como hacía cada día, y el tanque estaba más vacío de lo que debía. No mucho, tal vez faltaban 5 o 6 litros, pero yo llevaba cuenta exacta. Pensé que tal vez el medidor estaba fallando, o que había calculado mal los días. El jueves por la mañana, lo mismo. El tanque había perdido más combustible del que el generador debía haber consumido. Esta vez saqué mi libreta y anoté los números exactos. El medidor marcaba 3 cuartos cuando debía marcar casi lleno. Tiene que ser una fuga, me dije. Revisé todas las conexiones, las mangueras, el filtro. Todo estaba seco. No había manchas de diésel en el suelo. No olía a combustible por ningún lado. Pero el nivel seguía bajando más rápido de lo normal. El viernes decidí hacer una prueba. Llené el tanque completamente y marqué el nivel exacto con un marcador permanente en el medidor. Prendí el generador a las 6 como siempre y me quedé despierto hasta las 2 de la mañana leyendo. El zumbido del motor sonaba igual que siempre, constante y parejo. A las 6 de la mañana, cuando fui a apagar el generador, el nivel había bajado casi el doble de lo normal. 12 horas de funcionamiento habían consumido lo que normalmente duraba 20 horas. Anoté todo en mi libreta. Hora de inicio, hora final, nivel inicial, nivel final. Ese día manejé hasta el pueblo más cercano y compré más diésel. También pregunté en la ferretería si conocían algún problema común con generadores que consumieran más combustible de repente. El encargado, un hombre mayor llamado Rodolfo, me dijo que podía ser el filtro de aire sucio o problema con la inyección, pero yo ya había revisado todo eso. ¿No será que alguien te está robando el combustible?, me preguntó. La idea no se me había ocurrido. El rancho estaba aislado, pero no imposible de alcanzar. Había un camino de terracería que conectaba con la carretera principal, y cualquiera con una camioneta podía llegar hasta ahí sin mucho problema. Esa noche decidí quedarme despierto para vigilar. Apagué todas las luces de la casa excepto una lámpara pequeña en la cocina, y me senté junto a la ventana que daba hacia donde estaba el generador. Desde ahí podía ver el cobertizo de metal donde guardábamos el equipo y el tanque de combustible. A las 11:30, vi algo que me hizo dudar de mis ojos. Una luz pequeña, como de linterna, se movía cerca del cobertizo. Se encendía por unos segundos, después se apagaba. Después volvía a aparecer un poco más lejos. No era el reflejo de la luna ni nada natural. Era alguien con una lámpara. Me quedé completamente quieto, tratando de ver mejor. La luz apareció otra vez. Esta vez directamente junto al generador. Se quedó ahí por varios minutos, moviéndose de un lado a otro como si alguien estuviera trabajando en algo. Agarré la escopeta calibre 20 que siempre llevaba al rancho
y salí por la puerta trasera, tratando de no hacer ruido. El generador estaba como a 50 metros de la casa, y había suficientes arbustos y equipo abandonado para acercarme sin ser visto. Cuando llegué a unos 20 metros, pude escuchar sonidos metálicos, como si alguien estuviera desatornillando algo o moviendo herramientas. La luz de la linterna se movía constantemente, iluminando diferentes partes del generador. «Oiga», grité, apuntando la escopeta hacia donde estaba la luz. La linterna se apagó inmediatamente. Escuché pasos corriendo, pero no pude ver hacia dónde. Prendí mi propia lámpara y corrí hacia el generador, pero para cuando llegué ahí, no había nadie. Revisé todo el equipo con cuidado. El generador seguía funcionando normal. El tanque estaba cerrado. No faltaba nada obvio. Pero cuando alumbré el suelo alrededor del tanque de combustible, vi algo que me heló la sangre. Había una línea delgada de diésel corriendo desde la base del tanque hasta unos metros más lejos, donde terminaba en un charco pequeño. Alguien había hecho un agujero en la manguera que conectaba el tanque con el motor. No un agujero grande, sino una perforación pequeña y precisa que permitía que el combustible goteara lentamente. Seguí el rastro de diésel con mi lámpara. El charco terminaba junto a unas huellas de botas en la tierra suave, huellas que se dirigían hacia el norte, hacia los cerros. Regresé a la casa, cerré todas las puertas con llave y me quedé despierto el resto de la noche con la escopeta en las piernas. Cada ruido del viento, cada sonido del generador, me ponía nervioso. Alguien había estado viniendo al rancho por varios días, robando combustible gota a gota. Y yo no me había dado cuenta hasta ahora. Al día siguiente manejé hasta Hermosillo y compré una manguera nueva. También compré un candado grande para el cobertizo y una lámpara de movimiento que se activara automáticamente. Si alguien se acercaba al generador por la noche, la luz se prendería sola. Instalé todo el equipo nuevo esa tarde. La manguera quedó perfecta, sin fugas. El candado aseguró la puerta del cobertizo. La lámpara de movimiento la puse en un poste alto, apuntando directamente hacia el generador y el tanque de combustible. Esa noche, a las 11:40, la lámpara se prendió. Me levanté de la cama y miré por la ventana. La luz automática iluminaba toda el área del generador, pero no pude ver a nadie. Tal vez había sido un animal, un coyote o algo así. Esperé 5 minutos hasta que la lámpara se apagó sola. 10 minutos después, se volvió a prender. Esta vez agarré la escopeta y salí inmediatamente. Corrí hacia el generador, pero cuando llegué ahí, otra vez no había nadie. La lámpara seguía prendida, iluminando todo perfectamente, pero el área estaba vacía. Revisé el candado. Seguía cerrado. Revisé la manguera nueva. No tenía daños. Revisé el nivel de combustible. Estaba exactamente donde debía estar. Pero cuando estaba regresando hacia la casa, escuché algo que me hizo parar en seco. El sonido de metal contra metal, como si alguien estuviera cortando algo con una sierra o una lima. Venía de algún lugar cerca del generador, pero no pude localizar exactamente dónde. «¿Quién anda ahí?», grité, apuntando la escopeta hacia diferentes direcciones. El sonido paró inmediatamente. Esperé varios minutos, pero no escuché nada más. La lámpara de movimiento se apagó, dejando todo en oscuridad otra vez. Regresé a la casa y me quedé despierto hasta el amanecer, mirando por la ventana. La lámpara se prendió 3 veces más durante la noche, pero cada vez que salí a revisar, no encontré nada. A la mañana siguiente, cuando fui a revisar el generador con luz del día, descubrí lo que había estado pasando. La manguera nueva que había instalado el día anterior tenía un corte limpio en la parte de abajo, exactamente donde se conectaba con el tanque. No era un agujero accidental ni desgaste normal. Era un corte hecho con alguna herramienta filosa, preciso y deliberado. Alguien había cortado la línea de combustible del generador durante la noche. Pero lo más perturbador era cómo lo habían hecho. El corte estaba en una parte de la manguera que quedaba completamente visible desde donde yo había puesto la lámpara de movimiento. Cualquiera que hubiera estado trabajando ahí habría estado iluminado perfectamente.
y yo había salido a revisar cada vez que la lámpara se prendió. ¿Cómo había alguien cortado la manguera sin que yo lo viera? Revisé las huellas alrededor del generador. Había marcas nuevas en la tierra, pero no eran huellas de botas normales. Eran marcas extrañas, como si alguien hubiera estado arrastrando algo pesado, o como si hubiera estado moviéndose de una manera muy rara. Esa tarde llamé a los dueños del rancho desde el teléfono del pueblo. Les expliqué lo que había estado pasando: el combustible robado, las luces nocturnas, las mangueras cortadas. Don Fernando, el dueño, escuchó todo sin interrumpir. ¿Has visto a alguien directamente?, me preguntó. No, le dije. Solo luces y sonidos, y el daño al equipo. Tal vez sean nómadas, me dijo. A veces pasan por esa zona buscando trabajo o comida. Normalmente no causan problemas, pero si están desesperados. Me dijo que si me sentía inseguro, podía regresar a Hermosillo y que él mandaría a alguien más para terminar las últimas 2 semanas. Pero yo no quería dejar el trabajo a medias. Había sido tradición familiar por décadas, y no iba a ser el primero en abandonarlo. Voy a quedarme, le dije, pero voy a tomar precauciones. Esa noche moví mi colchón a la sala, donde tenía mejor vista del generador desde múltiples ventanas. Puse la escopeta cargada junto a la puerta y preparé una lámpara grande de baterías por si necesitaba salir rápido. A las 10:30, mucho más temprano que las noches anteriores, la lámpara de movimiento se prendió. Esta vez no salí inmediatamente. Me quedé en la ventana, mirando con cuidado, tratando de ver qué estaba activando el sensor. La luz iluminaba todo el área, pero no pude ver nada moviéndose. Después de 5 minutos, la lámpara se apagó. Esperé otros 10 minutos y se volvió a prender. Ahora sí salí, pero en lugar de ir directamente hacia el generador, rodeé por el lado oeste, manteniéndome en las sombras. Quería acercarme desde un ángulo diferente, para ver si podía sorprender a quien fuera que estuviera ahí. Cuando llegué a una posición donde podía ver el generador desde un lado, me quedé helado. Había alguien ahí. Era una figura humana, o al menos tenía forma humana, pero algo estaba mal. Estaba agachada junto al tanque de combustible, pero no se movía como una persona normal. Sus movimientos eran demasiado lentos, demasiado deliberados, como si cada acción le costara mucho esfuerzo. No pude ver su cara porque estaba de espaldas a mí, pero pude ver que tenía algo en las manos, algo que brillaba bajo la luz de la lámpara automática. ¡Alto ahí!, grité, levantando la escopeta. La figura se enderezó lentamente, pero no se volteó hacia mí. Siguió de espaldas, completamente inmóvil, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. «Dé la vuelta y ponga las manos donde las pueda ver», grité otra vez. La figura empezó a moverse hacia el norte, alejándose del generador, pero no caminaba normal. Se movía con pasos largos y raros, como si sus piernas fueran más largas de lo que debían ser, o como si no estuviera acostumbrada a caminar. Corrí hacia el generador, manteniendo la escopeta apuntada hacia donde había ido la figura. Cuando llegué ahí, revisé rápidamente el equipo. La manguera nueva tenía otro corte, esta vez en un lugar diferente, y en el suelo había una herramienta que no reconocí. Una especie de cuchillo o navaja con una hoja muy delgada y un mango de metal. Agarré la herramienta y la examiné bajo la luz. No era nada que hubiera visto antes. La hoja era tan delgada que parecía más una aguja que un cuchillo, pero tenía filo en ambos lados. El mango tenía marcas extrañas, como símbolos o letras en un idioma que no conocía. Miré hacia donde había ido la figura, pero ya no pude ver nada. La lámpara de movimiento se había apagado, y todo estaba oscuro otra vez. Regresé a la casa con la herramienta en una mano y la escopeta en la otra. Cerré todas las puertas y ventanas, y me quedé despierto el resto de la noche. Cada hora revisaba por las ventanas, pero no vi más luces ni movimiento. Al día siguiente examiné la herramienta con más cuidado. Era definitivamente hecha a mano, no algo que se pudiera comprar en una tienda. El metal era de un tipo que no reconocí, más pesado que el acero normal, pero con un color ligeramente diferente.
Los símbolos en el mango parecían estar grabados con mucho cuidado, pero no pude encontrar nada parecido en ningún libro o revista que tenía en el rancho. Esa tarde manejé hasta Hermosillo otra vez y llevé la herramienta a 3 lugares diferentes: una ferretería, un taller mecánico y una tienda de antigüedades. Nadie pudo decirme qué era o de dónde había salido. «Parece muy vieja», me dijo el dueño de la tienda de antigüedades, «pero no es de ningún estilo que yo conozca». «¿Dónde la encontró?». Le dije que la había hallado en el rancho, pero no le di más detalles. «Si quiere mi consejo», me dijo, «déjela donde la encontró. Algunas cosas es mejor no tocarlas». Regresé al rancho esa noche con más diésel, otra manguera de repuesto y una decisión. Iba a quedarme despierto toda la noche y resolver esto de una vez por todas. Si alguien venía a robar combustible o dañar el equipo, lo iba a enfrentar directamente. Preparé todo como si fuera una operación militar. Puse la escopeta cargada junto a la puerta principal. Preparé una lámpara grande de baterías y otra de respaldo. Llené una botella de agua y puse algunos tacos en una bolsa por si necesitaba energía durante la noche. Moví una silla hasta la ventana principal y me senté ahí con vista directa al generador. A las 9 de la noche, todo estaba tranquilo. El generador zumbaba normal. La lámpara de movimiento estaba apagada. No había viento ni sonidos extraños. A las 10, lo mismo. A las 11, empecé a sentir sueño, pero me forcé a mantenerme despierto tomando café frío. A las 11:45, la lámpara de movimiento se prendió. Esta vez no salí inmediatamente. Me quedé en la ventana, mirando con mucha atención, tratando de ver exactamente qué había activado el sensor. La luz iluminaba toda el área alrededor del generador, pero durante los primeros minutos no vi nada. Después, gradualmente, empecé a notar algo raro. Había una sombra junto al tanque de combustible que no debía estar ahí. No era la sombra del tanque mismo, ni del generador, ni de ningún equipo que yo conociera. Era una sombra de forma humana, pero estaba en el lugar equivocado para ser causada por la lámpara. Miré más cuidadosamente y me di cuenta de que la sombra se estaba moviendo. Muy lentamente, pero definitivamente se movía. Y no había nada que pudiera estar causándola. No había ninguna persona ni objeto entre la lámpara y donde estaba la sombra. Agarré la escopeta y salí de la casa, pero esta vez corrí directamente hacia el generador sin tratar de ser silencioso. Quería llegar ahí antes de que quien fuera que estuviera causando esto tuviera tiempo de escapar. Cuando llegué al área iluminada, no había nadie, pero la manguera del combustible tenía un corte nuevo, exactamente como las veces anteriores, y en el suelo, junto al charco de diésel que se estaba formando, estaba otra herramienta. Esta era diferente de la primera. Parecía más una sierra pequeña que un cuchillo, con dientes muy finos y el mismo tipo de mango con símbolos extraños. Estaba caliente al tacto, como si alguien la hubiera estado usando intensivamente. Pero lo más perturbador era que la herramienta estaba en el suelo exactamente donde había visto la sombra desde la ventana. Como si la sombra hubiera sido real, hubiera estado trabajando en cortar la manguera, y después hubiera desaparecido dejando solo la herramienta. Miré hacia todos lados. Alumbré con mi lámpara hacia los cerros y los arbustos, pero no pude ver a nadie alejándose. Era como si quien fuera que había estado ahí hubiera simplemente desaparecido. Regresé a la casa con las 2 herramientas y me quedé despierto hasta el amanecer. Ya no tenía ganas de resolver el misterio. Solo quería que terminaran las 2 semanas y poder regresar a Hermosillo. Pero la siguiente noche, algo cambió. La lámpara de movimiento no se prendió a las 11:30 como había estado haciendo. No se prendió a medianoche. No se prendió en toda la noche. A la mañana siguiente, cuando fui a revisar el generador, encontré algo que me hizo decidir que ya había sido suficiente. Alrededor del tanque de combustible, en un círculo perfecto, había una docena de herramientas diferentes. Cuchillos, sierras, limas, instrumentos que no pude identificar, todos con el mismo tipo de mango marcado con símbolos, todos hechos del mismo metal extraño. Y en el centro del círculo, grabado en la tierra con algo muy filoso,
había un mensaje en español. Gracias por cuidar nuestras herramientas. Esa mañana empaqué todas mis cosas, cerré la casa y manejé directo a Hermosillo. Llamé a don Fernando y le dije que había tenido una emergencia familiar y que necesitaba regresar a la ciudad inmediatamente. Nunca le conté lo que realmente había pasado. Nunca le dije nada sobre las herramientas, o las sombras, o los cortes en las mangueras. Solo le dije que todo había estado tranquilo y que el ganado estaba bien. 2 semanas después, cuando don Fernando fue al rancho para revisar todo, me llamó para decirme que había encontrado las herramientas que yo había dejado en la mesa de la cocina. Le dije que no eran mías, que las había encontrado por ahí y no sabía de dónde habían salido. «Qué raro», me dijo, «porque encontré como 20 más enterradas junto al generador. Nunca regresé al rancho El Mirador. La tradición familiar terminó conmigo. Cada diciembre, cuando llegan las fiestas navideñas, don Fernando contrata a alguien diferente para cuidar el lugar. Pero a veces, cuando estoy trabajando en alguna casa en Hermosillo y tengo que revisar las líneas de gas o las conexiones de agua, encuentro cortes muy precisos en las mangueras que no deberían estar ahí. Cortes hechos con herramientas muy filosas y muy específicas. Y siempre me pregunto si quien sea que estaba en el rancho esa noche realmente se quedó ahí, o si encontró otras maneras de practicar su trabajo. La última vez que pasé por la carretera que lleva al rancho El Mirador, pude ver las luces del generador prendidas en la distancia, zumbando constante en la oscuridad del desierto. Pasamos a la segunda historia. 3 semanas llevaba trabajando como encargado de abastecimiento del rancho San Miguel, cuando don Aurelio me mandó por gasolina a Saltillo. Era mi primer viaje largo para conseguir combustible. El rancho quedaba a unos 40 kilómetros al sur de la ciudad, y nuestros tanques estaban casi vacíos. Salí temprano esa mañana de sábado con la camioneta Ford del 98 y 2 bidones de 200 litros en la caja. Don Aurelio me había dado dinero en efectivo y una lista de otras cosas que necesitábamos. Gasolina, aceite para maquinaria, algunas refacciones para el tractor, trabajo normal. El plan era llenar los bidones en alguna estación de servicio en Saltillo y regresar antes del mediodía. Pero cuando llegué a la ciudad, todas las gasolineras tenían filas larguísimas. Era día de pago y medio mundo andaba llenando tanques. Esperé casi 2 horas en una Pemex cerca del centro y apenas pude llenar un bidón. Un tipo que estaba formado atrás de mí me dijo que había una gasolinera más hacia el sur, rumbo a la carretera libre. Menos gente, me aseguró. Decidí intentar ahí. Manejé como 20 minutos siguiendo sus indicaciones. La zona se volvía más rural conforme me alejaba del centro. Casas más separadas, más terrenos baldíos. Finalmente vi el letrero azul de Pemex a lo lejos. Pero cuando me acerqué, me di cuenta de que algo andaba mal. El lugar se veía abandonado. Las bombas estaban ahí pero sin mangueras. Las ventanas de la tiendita tenían tablas clavadas. Pintura descascarada por todos lados, maleza creciendo entre las grietas del concreto. Estacioné la camioneta frente a lo que había sido la entrada principal. Eran como las 11:30 de la mañana. Hacía calor y no se oía nada más que el viento moviendo unos pedazos de lámina suelta en el techo. Me bajé para echar un vistazo. Tal vez había otra gasolinera más adelante en la carretera, pero mientras caminaba alrededor del edificio, noté algo raro. Huellas de neumáticos recientes en la tierra, llevando hacia atrás del edificio en ruinas. Las huellas se veían frescas, tal vez de un día o 2, y no eran de un carro normal. Parecían de algo más pesado, una camioneta grande o tal vez un camión pequeño. Seguí las marcas caminando despacio. Daban vuelta atrás del edificio principal, donde había como un pequeño patio cercado con malla ciclónica. La cerca tenía un hoyo grande, lo suficiente para que pasara un vehículo. Adentro del patio había 3 o 4 tambos azules de 200 litros, vacíos, por el sonido que hicieron cuando los toqué con el pie, pero estaban limpios, sin óxido, como si alguien los hubiera usado recientemente.
También había una mesa de plástico blanco y 2 sillas, una hielera pequeña, un par de galones de agua. Todo se veía reciente, como si alguien hubiera estado acampando ahí. Empecé a sentir que no debía estar ahí. Era propiedad privada y claramente alguien la estaba usando, tal vez para algo que no quería que viera la gente. Regresé a la camioneta y estaba a punto de irme cuando vi a un hombre caminando por la carretera. Venía del norte, hacia donde yo había llegado. Un tipo mayor, con sombrero de paja y una bolsa de mandado en la mano. Se acercó cuando me vio. ¿Anda buscando gasolina?, me preguntó. Sí, pero veo que este lugar está cerrado. Cerrado desde hace como 5 años, me dijo. Pero mejor que se vaya de aquí, joven. Este no es lugar para andar curioseando. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? El hombre miró hacia el edificio abandonado y luego hacia mí. La gente viene de noche. Gente que no es de por aquí. Traen cosas, se llevan cosas. Y no les gusta que los molesten. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que es mejor no preguntar. Mire, hay una Pemex como a 10 kilómetros más adelante, sobre la carretera principal. Vaya mejor para allá. Me dio las indicaciones y se fue caminando hacia el sur. Yo me quedé ahí parado un momento, pensando si debía reportar lo que había visto. Pero ¿reportar qué exactamente? Unos tambos vacíos y una mesa de plástico. Decidí seguir el consejo del hombre y buscar la otra gasolinera. Arranqué la camioneta y manejé hacia donde me había dicho. Efectivamente, a unos 10 kilómetros encontré una Pemex que estaba funcionando. Sin filas, sin problemas. Llené el bidón que me faltaba y compré las otras cosas de la lista. Eran como las 2 de la tarde cuando terminé. El plan era regresar directo al rancho, pero algo me hizo pensar en la gasolinera abandonada, las huellas de neumáticos, los tambos limpios, la advertencia del hombre. En lugar de tomar la carretera directa de regreso, decidí pasar otra vez por ahí, solo para echar un vistazo rápido. Curiosidad, supongo. Cuando llegué, el lugar se veía igual que en la mañana, abandonado y silencioso. Pero esta vez me fijé en más detalles. Había una puerta en la parte de atrás del edificio principal que no había notado antes. Estaba entreabierta. Estacioné la camioneta en el mismo lugar de antes y caminé hacia la puerta. Empujé despacio y se abrió con un chirrido. Adentro estaba muy oscuro. Olía a humedad y a algo más que no pude identificar. Saqué el celular y prendí la linterna. El lugar había sido como una bodega o un taller. Había estantes metálicos vacíos contra las paredes. En el piso, más huellas de pisadas en el polvo, recientes. En una esquina había una mesa de trabajo con algunas herramientas encima, desarmadores, alicates, cinta adhesiva. Y algo que me llamó la atención, un rollo de plástico negro, como el que usan para envolver cosas. También había varias botellas de agua vacías tiradas por ahí. Y en el piso, cerca de la mesa, encontré algo que me puso nervioso. Un celular, un iPhone con la pantalla quebrada. Lo levanté y traté de prenderlo, pero estaba completamente muerto. La batería probablemente llevaba días sin carga, pero se veía reciente. No tenía polvo encima como las otras cosas del lugar. Empecé a sentir que definitivamente no debía estar ahí. Guardé el teléfono en mi bolsillo y salí rápido del edificio. Pero cuando estaba caminando hacia la camioneta, oí un motor a lo lejos. Venía del norte, por la carretera. Se oía como una camioneta o una van, y se estaba acercando. Me metí rápido a la Ford y arranqué. Pero en lugar de salir por donde había entrado, decidí manejar hacia atrás del edificio, donde había visto las huellas. Había un camino de tierra que parecía conectar con otra carretera más al sur. Mientras manejaba por ese camino, vi por el espejo retrovisor que efectivamente era una van blanca la que había llegado. Se estacionó exactamente donde yo había estado. 2 hombres se bajaron y empezaron a caminar hacia el edificio. Aceleré un poco y seguí por el camino de tierra hasta que llegué a una carretera pavimentada. Desde ahí pude regresar al rancho sin problemas, pero durante todo el camino no dejé de pensar en lo que había visto. Esa noche, después de cenar, le conté a don Aurelio sobre la gasolinera abandonada. Le enseñé el celular que había encontrado.
Él lo examinó un momento y luego me miró serio. «Mañana vamos a llevarlo a la policía», me dijo, «y ya no vuelvas por ahí. Si necesitas gasolina, usa la Pemex que está sobre la carretera principal». Estuve de acuerdo, pero esa noche no pude dormir bien. Seguía pensando en los tambos limpios, en las herramientas sobre la mesa, en el plástico negro, y en los dos hombres que habían llegado justo cuando yo me iba. Al día siguiente fuimos a la comandancia de policía en Saltillo. Le entregamos el celular al oficial de guardia y le conté lo que había visto. Él tomó nota de todo y dijo que iban a investigar. Nos pidió que no regresáramos al lugar. Pasaron como 2 semanas sin que supiéramos nada. Yo seguía haciendo mis trabajos normales en el rancho, reparando cercas, alimentando ganado, manteniendo la maquinaria. Pero cada vez que tenía que ir a Saltillo por provisiones, usaba la ruta larga para evitar pasar cerca de la gasolinera abandonada. Hasta que un sábado don Aurelio me pidió que fuera por unas medicinas para uno de los caballos. Era urgente y la veterinaria estaba del otro lado de la ciudad. El camino más rápido pasaba justo por donde estaba la gasolinera. Eran como las 6 de la tarde cuando regresé. Ya estaba oscureciendo, y por alguna razón, tal vez curiosidad otra vez, decidí pasar despacio frente al lugar para ver si había novedades. La gasolinera se veía igual que siempre, abandonada y silenciosa, pero esta vez había algo diferente. Una camioneta negra estacionada atrás del edificio, y luz saliendo de algunas de las ventanas. Reduje la velocidad, pero no me detuve. Desde la carretera pude ver que había por lo menos 3 personas adentro del edificio, sombras moviéndose contra la luz. Seguí manejando y no volteé atrás, pero a los pocos kilómetros vi luces en mi espejo retrovisor. Una camioneta venía atrás de mí, manteniendo la misma velocidad. Cuando yo aceleraba, ella aceleraba. Cuando yo frenaba, ella frenaba. Empecé a ponerme nervioso. Traté de ver la placa en el espejo, pero estaba muy oscuro. Solo podía distinguir que era una camioneta oscura, tal vez la misma que había visto en la gasolinera. Decidí tomar un desvío hacia un pueblo que conocía. Si la camioneta me seguía hasta ahí, sabría que definitivamente me estaban siguiendo. El desvío estaba como a 5 kilómetros adelante. Cuando llegué al cruce, puse la direccional y me metí por el camino hacia el pueblo. La camioneta siguió derecho por la carretera principal. Tal vez había sido coincidencia después de todo, pero para estar seguro, me quedé en el pueblo como media hora. Compré un refresco en una tiendita y platiqué con el dueño sobre el clima. Cuando salí, ya era completamente de noche. El regreso al rancho fue sin problemas, pero cuando llegué, don Aurelio me estaba esperando en el portón. ¿Todo bien?, me preguntó. «¿Tardaste mucho?». Le conté sobre la camioneta que tal vez me había seguido. Él frunció el ceño. «Ya no quiero que andes solo por esos rumbos», me dijo. «Si necesitas ir a Saltillo otra vez, llévate a Ramón contigo». Ramón era otro de los trabajadores del rancho, un tipo mayor que conocía bien la región. Los siguientes días traté de no pensar mucho en el asunto, pero el miércoles de esa semana, don Aurelio llegó con noticias. Había hablado con el policía a quien le habíamos entregado el celular. «Dice que investigaron el lugar», me explicó. «Encontraron evidencia de actividad reciente, pero nada concreto. Van a mantener vigilancia de vez en cuando». «¿Y el celular?». «Estaba reportado como robado, hace como un mes, en Monterrey». Eso me puso más nervioso. Si el celular había sido robado, entonces la gente que usaba la gasolinera abandonada definitivamente estaba metida en cosas ilegales. Don Aurelio debió haber notado mi preocupación porque me puso la mano en el hombro. «No te preocupes, ya hicimos lo correcto. Ahora es problema de la policía». Pero yo sabía que no iba a ser tan fácil olvidarlo. Sobre todo porque cada vez que tenía que salir del rancho, no podía evitar pensar que tal vez alguien me estaba vigilando. El viernes de esa semana tuve que ir otra vez a Saltillo. Esta vez don Aurelio insistió en que fuera Ramón conmigo. Necesitábamos recoger unas piezas para el tractor que habían llegado a una refaccionaria. Salimos temprano, como a las 8 de la mañana. Ramón manejó porque conocía mejor las calles de la ciudad. Recogimos las piezas sin problemas y decidimos desayunar en un restaurante antes de regresar. Mientras estábamos comiendo,
Ramón me preguntó sobre la gasolinera abandonada. Don Aurelio le había contado la historia. Yo conozco ese lugar, me dijo. Hace años era una gasolinera normal, pero el dueño se metió en problemas con unos narcos. Lo mataron y desde entonces nadie ha querido comprar el terreno. ¿Narcos? Sí, por eso la gente del Rumbo no se acerca. Saben que es territorio peligroso. Eso explicaba la reacción del hombre que me había advertido la primera vez, y tal vez explicaba por qué la policía no había encontrado nada concreto. Si sabían que era territorio de narcos, probablemente no querían meterse demasiado. Terminamos de desayunar y regresamos al rancho por la carretera principal, sin pasar cerca de la gasolinera. Pero durante todo el camino no pude dejar de pensar en lo que me había dicho Ramón. Esa noche, después de cenar, estaba sentado afuera de mi cuarto viendo las estrellas cuando oí el motor de una camioneta a lo lejos. Venía por el camino de tierra que llevaba al rancho. Don Aurelio también lo oyó porque salió de la casa principal con una escopeta en las manos. «Métete adentro», me dijo en voz baja. La camioneta se detuvo en el portón del rancho. Desde mi ventana pude ver que era una pick-up negra. 2 hombres se bajaron y caminaron hacia la casa. Uno de ellos tocó la puerta. Don Aurelio salió a hablar con ellos. Estuvieron platicando como 5 minutos. No pude oír lo que decían, pero el tono parecía tranquilo. Finalmente los hombres regresaron a su camioneta y se fueron. Don Aurelio tocó a mi puerta. «¿Qué querían?», le pregunté. Preguntaron si habíamos visto algo raro por los alrededores. Les dije que no. ¿Eran policías? No, pero tampoco eran problemáticos. Solo gente que anda cuidando sus negocios. No me gustó cómo sonó eso. Pero don Aurelio parecía tranquilo, así que traté de no preocuparme demasiado. Los siguientes días pasaron sin incidentes. Trabajo normal en el rancho. Alimentar ganado, reparar cercas, mantener equipo. Pero yo seguía sintiéndome vigilado, como si alguien estuviera pendiente de lo que hacía. El domingo, decidí ir al pueblo más cercano para llamar a mi familia. Había servicio de celular ahí y quería contarles que estaba bien. El pueblo quedaba como a 15 kilómetros del rancho, por un camino de tierra. Fui en mi moto, una Honda 150 que había comprado de segunda mano. Era más rápida que la camioneta para distancias cortas y consumía menos gasolina. Llegué al pueblo como a las 10 de la mañana. Había poca gente en las calles. Domingo tranquilo. Encontré un lugar con buena señal y llamé a mi mamá. Estuvimos platicando como media hora. Cuando terminé la llamada, decidí comprar algunas cosas en la tienda del pueblo. Refrescos, galletas, cigarros para don Aurelio. Cosas básicas. Mientras estaba pagando, el dueño de la tienda me preguntó si era el muchacho que trabajaba en el rancho de don Aurelio. Sí, ¿por qué? Porque ayer vinieron unos tipos preguntando por usted. Querían saber si lo había visto por aquí. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de gente? No eran de por aquí. Traían una camioneta negra. Dijeron que eran amigos suyos, pero algo no me cuadró. ¿Qué les dijo? Que no lo conocía. Pero si yo fuera usted, tendría cuidado. Le agradecí la advertencia y salí rápido de la tienda. Monté la moto y regresé al rancho por el camino más directo. Durante todo el trayecto estuve checando atrás para ver si alguien me seguía. Cuando llegué, don Aurelio estaba trabajando en el taller. Le conté lo que me había dicho el dueño de la tienda. Ya me imaginaba que esto iba a pasar, me dijo. La gente que usa esa gasolinera no quiere testigos. Pero no te preocupes. Aquí en el rancho estás seguro. ¿Usted cree que deberíamos llamar a la policía? Para decirles que unos tipos andan preguntando por ti. Eso no es delito. Tenía razón. Pero yo sabía que la situación se estaba poniendo peligrosa. Esa noche don Aurelio me prestó una pistola calibre .38 que tenía guardada. Solo para que te sientas más tranquilo, me dijo. Pero espero que no la necesites. Los siguientes 3 días fueron tensos. Yo andaba siempre alerta, esperando que apareciera la camioneta negra en cualquier momento. Pero no pasó nada. Trabajo normal, rutina normal. Hasta el jueves por la noche. Eran como las 11 cuando oí motores afuera. No uno, sino varios.
Me asomé por la ventana y vi 3 camionetas estacionadas en el patio del rancho. Hombres armados bajándose de los vehículos. Don Aurelio salió de la casa principal con las manos arriba. «¿Dónde está el muchacho?», le gritó uno de los hombres. «¿Cuál muchacho?». «El que anda de metiche, el que encontró cosas que no debía encontrar». Mi corazón empezó a latir muy rápido. Saqué la pistola que me había prestado don Aurelio y me escondí atrás de la cama. «No sé de qué hablan», dijo don Aurelio. «No se haga pendejo, viejo. Sabemos que está aquí». Oí pasos acercándose a mi cuarto. Alguien tocó la puerta. «Salga, solo queremos platicar». Me quedé callado, tratando de controlar la respiración. «Sabemos que está ahí adentro». La puerta se abrió de una patada. Un hombre con una AK-47 entró al cuarto. Me vio escondido atrás de la cama. «Ahí está», le gritó a los otros. «Salga despacio, con las manos donde las pueda ver». No tenía opción. Salí con las manos arriba, pero manteniendo la pistola escondida atrás de la espalda. Afuera había como 6 hombres armados, todos vestidos de civil, pero claramente organizados. El que parecía ser el jefe se acercó a mí. «¿Usted fue el que anduvo husmeando en la gasolinera?». «No sé de qué habla». «No se haga. Tenemos testigos. Y encontramos sus huellas». Eso era mentira. Yo había tenido cuidado de no tocar nada con las manos desnudas, pero ellos no tenían por qué saberlo. «¿Qué quieren?», les pregunté. «Queremos saber qué vio y qué le dijo a la policía». «No vi nada, solo un lugar abandonado». El jefe me pegó en la cara con la culata de su pistola. Caí al suelo sangrando de la nariz. «No me mienta. ¿Qué encontró ahí?». «Nada, solo basura». Me pateó en las costillas. El dolor fue horrible. «¿Le dijo algo a la policía?». Les entregué un celular que encontré. Eso fue todo. Los hombres se miraron entre ellos. El jefe habló por radio con alguien. «Dice el jefe que lo llevemos, para asegurarnos de que no hable». Don Aurelio trató de intervenir. «El muchacho no sabe nada. Déjenlo en paz». «Usted cállese, viejo, o lo llevamos a usted también». Me levantaron del suelo y empezaron a caminar hacia una de las camionetas. Pero cuando estábamos a mitad del patio, don Aurelio prendió las luces del taller. Una luz muy potente que iluminó todo el área. En ese momento de distracción, saqué la pistola y disparé al aire. Los hombres se tiraron al suelo buscando cobertura. Yo corrí hacia la parte de atrás del rancho, donde estaba mi moto. Oí gritos y disparos atrás de mí, pero logré llegar a la moto y arrancarla. Salí por un camino de tierra que llevaba hacia las montañas. Un camino que conocía bien, pero que era muy difícil de seguir en la oscuridad con una camioneta. Manejé como loco durante casi 1 hora, sin luces, guiándome solo por la luna. Cuando finalmente paré, estaba en un lugar muy alejado del rancho, un lugar donde había acampado antes con otros trabajadores. Me quedé ahí hasta que amaneció. Entonces regresé despacio hacia el pueblo, tomando caminos secundarios. Necesitaba llegar a un teléfono para llamar a la policía. Pero cuando llegué al pueblo, me dijeron que ya sabían lo que había pasado. Don Aurelio había logrado escapar también y había reportado el ataque. La policía estatal había ido al rancho, pero los atacantes ya se habían ido. Don Aurelio estaba en la comandancia esperándome. Cuando me vio, me abrazó. «Pensé que te habían matado», me dijo. Le conté cómo había escapado. Los policías tomaron nota de todo y dijeron que iban a investigar. Pero yo sabía que probablemente no iban a encontrar nada. Esa gente sabía cómo desaparecer. El comandante nos dijo que era mejor que yo me fuera del estado por un tiempo, hasta que las cosas se calmaran. Don Aurelio estuvo de acuerdo. Me pagó lo que me debía y me dio dinero extra para el viaje. «Vete con tu familia», me dijo, «y no regreses hasta que yo te diga que es seguro». Esa misma tarde tomé un autobús hacia Guadalajara, donde vivía mi hermano. Durante todo el viaje estuve viendo por la ventana, esperando ver la camioneta negra en cualquier momento. Han pasado 6 meses desde entonces. Don Aurelio me llama de vez en cuando para decirme que todo sigue tranquilo en el rancho, pero yo sé que no puedo regresar. No todavía. A veces pienso en lo que realmente estaba pasando en esa gasolinera abandonada. Los tambos limpios, las herramientas, el plástico negro.
Probablemente era un lugar donde procesaban drogas o donde guardaban mercancía robada. O tal vez algo peor. El celular que encontré nunca apareció en las noticias. La policía nunca me contactó para darme más información. Es como si todo el asunto se hubiera olvidado oficialmente. Pero yo no lo he olvidado. Y sé que ellos tampoco. Por eso cuando veo una camioneta negra en la calle, cambio de dirección. Por eso no uso mi nombre real cuando rento cuartos o busco trabajo. Por eso siempre cargo una navaja en el bolsillo. Porque sé que hay cosas que es mejor no ver. Y que hay gente que mata para mantener sus secretos. La gasolinera abandonada sigue ahí, supongo, con sus tambos limpios y sus huellas de neumáticos, esperando al próximo curioso que se acerque demasiado. Solo espero que esa persona sea más lista que yo, y que se vaya antes de que sea demasiado tarde. El motor de la moto todavía hacía ruido cuando llegué al pueblo esa madrugada, con las manos temblando y el sabor de miedo aún en la boca. Pasamos a la tercera historia. Era mi primera semana trabajando para el rancho Los Nogales, y don Mario me había mandado a recoger unos medicamentos para el ganado en Magdalena. Tenía 23 años entonces, y acababa de conseguir el trabajo después de meses buscando algo estable. La pick-up azul del rancho era vieja pero confiable, y conocía bien ese camino del desierto entre los pueblos. Eran como las 3:30 de la tarde cuando vi el camión. Estaba parado en el lado derecho del camino de tierra, a unos 200 metros adelante. Un Ford viejo, color café, con la puerta del conductor colgando abierta. El motor estaba apagado y no se veía a nadie alrededor. Me acerqué despacio. Pensé que tal vez alguien necesitaba ayuda. En esa zona del desierto de Sonora, uno no deja a la gente varada. El sol pegaba fuerte y había silencio completo, solo el ruido de mi motor y las llantas sobre la grava. Paré mi pick-up como a 30 metros del camión. Bajé y caminé hacia él, gritando, ¿hay alguien ahí? ¿Necesita ayuda? Nadie contestó. El camión estaba vacío. Las llaves todavía colgaban del encendido. En el asiento del pasajero había una botella de agua a la mitad y un sándwich sin terminar. La comida se veía fresca, como si alguien hubiera estado ahí hace poco. El tablero mostraba que tenía gasolina. Revisé alrededor del vehículo. No había señales de que se hubiera descompuesto. Las llantas estaban bien. No había líquidos derramados debajo. Nada que explicara por qué alguien lo habría abandonado así. Miré hacia el desierto en todas direcciones. Mezquites, nopales, tierra seca. No se veía a nadie caminando. Era extraño. Si el conductor hubiera ido a buscar ayuda, habría cerrado la puerta al menos. Decidí seguir mi camino. Tal vez el dueño había ido con alguien que pasó y regresaría después. No era mi problema. Pero cuando llegué a Magdalena, no pude quitarme la imagen de la cabeza. Le pregunté al veterinario si había escuchado algo sobre un camión abandonado en el camino. ¿Un Ford Café?, me dijo. No, no he oído nada. Pero hace como 2 semanas encontraron otro vehículo así, más al norte. La gente pensó que era narcotráfico, pero no había nada adentro. Eso me puso nervioso. Recogí los medicamentos y salí de regreso al rancho. Eran casi las 6 cuando pasé otra vez por donde había visto el camión. Ya no estaba. Paré en el mismo lugar. Las marcas de las llantas todavía se veían en la tierra, pero el vehículo había desaparecido. Busqué con la vista por todo el camino. Nada. Como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche no dormí bien. Seguía pensando en la puerta abierta, la comida fresca, las llaves en el encendido, y en lo que había dicho el veterinario sobre el otro vehículo. Al día siguiente, don Mario me mandó a Imuris por unas herramientas. Era un camino diferente, pero que también cruzaba el desierto. Salí temprano, como a las 7 de la mañana. A media hora de camino, vi otro vehículo parado. Esta vez era una camioneta blanca, más nueva que el Ford del día anterior. Estaba en el mismo lado del camino, con la puerta del conductor abierta. Se me heló la sangre. Paré mi pick-up y me quedé adentro, mirando. La camioneta estaba como a 100 metros adelante. No se movía nada alrededor de ella. Esperé 5 minutos, 10 minutos, nada. Finalmente bajé.
pero esta vez llevé la llave inglesa grande que tenía en la caja de herramientas. Caminé despacio hacia la camioneta, gritando otra vez si alguien necesitaba ayuda. La camioneta estaba vacía, igual que el Ford. Llaves en el encendido, medio tanque de gasolina. En el asiento había una taza de café todavía tibia y un periódico abierto en la página de deportes. La fecha era de ese mismo día. Esto ya no era coincidencia. Revisé alrededor del vehículo. En la tierra, al lado de la puerta del conductor, había huellas de botas, pero no llevaban a ningún lado específico. Algunas iban hacia el desierto, otras regresaban al camino, otras parecían dar vueltas alrededor de la camioneta. Lo más raro era que las huellas no se alejaban mucho del vehículo, como si la persona hubiera estado caminando en círculos y después hubiera desaparecido. Sentí que alguien me estaba observando. Me di vuelta rápido, pero solo vi el desierto vacío. El silencio era completo. Ni siquiera se oía viento. Regresé corriendo a mi pick-up y seguí hacia Imuris. No quería quedarme ahí ni un minuto más. En el pueblo, le conté a don Felipe, el dueño de la ferretería, lo que había visto. Él frunció el ceño. «Oye, hace como una semana vino un tipo preguntando por su hermano. Decía que había salido en su camioneta blanca hacia Magdalena y nunca regresó. Le dijimos que fuera con la policía. ¿Y fue? No sé, no lo he vuelto a ver. Compré las herramientas que necesitaba y salí de regreso. Esta vez tomé una ruta diferente, más larga pero que pasaba por pueblos. No quería volver a encontrarme con vehículos abandonados, pero a don Mario no le gustó que hubiera tardado tanto. Al día siguiente me dijo que tenía que ir otra vez a Magdalena, por unos papeles que se le habían olvidado al veterinario. «Toma el camino directo», me dijo. «No andes dando vueltas». No le conté lo que había visto. Pensé que no me iba a creer, o que iba a pensar que estaba inventando excusas para no trabajar. Salí como a las 2 de la tarde. El sol estaba en lo más alto y hacía un calor del demonio. Llevé agua extra y revisé que mi pick-up tuviera gasolina suficiente. El camino estaba vacío los primeros 20 kilómetros. Después empecé a ver algo a lo lejos. Mi estómago se apretó. Era otro vehículo. Esta vez un sedán rojo, parado en la misma posición que los otros dos. Puerta del conductor abierta. Nadie a la vista. Paré mi pick-up como a 200 metros de distancia. Saqué los binoculares que don Mario guardaba en la guantera y miré hacia el sedán. Lo que vi me dejó helado. Había una persona parada al lado del vehículo. Un hombre alto, con sombrero, que no se movía para nada. Estaba mirando hacia mi dirección. Bajé los binoculares y los volví a subir. El hombre seguía ahí, completamente inmóvil. Desde esa distancia no podía ver su cara, pero algo en la forma como estaba parado no se veía normal. Esperé 10 minutos. El hombre no se movió ni un centímetro. No saludó. No caminó. Nada. Era como una estatua. Decidí dar la vuelta y regresar al rancho. Puse la pick-up en reversa, pero cuando miré otra vez hacia el sedán, el hombre había desaparecido. El vehículo seguía ahí, con la puerta abierta, pero el hombre ya no estaba. Aceleré y me fui de ahí lo más rápido que pude. En el espejo retrovisor vi que el sedán se hacía más pequeño, pero no vi al hombre por ningún lado. Cuando llegué al rancho, don Mario me preguntó por los papeles. «No pude llegar a Magdalena», le dije. «Había un problema en el camino». Me miró raro, pero no preguntó más. Esa noche hablé con mi primo Javier, que trabajaba para la policía estatal. Le conté todo lo que había visto. «Suena raro», me dijo, «pero tal vez es algún cabrón que está robando vehículos. Usa uno para atraer a la gente y después los asalta. ¿Pero por qué los deja abandonados? ¿Quién sabe? Tal vez los está usando para algo más y después los deja botados». No me convenció su explicación, pero era lo más lógico que había escuchado. Al día siguiente, don Mario me mandó otra vez a Magdalena, esta vez por unos documentos que necesitaba para la venta de unas reses. «Es urgente», me dijo. «No hay otro camino más rápido». No tenía opción. Salí como a las 10 de la mañana con la esperanza de que esta vez el camino estuviera despejado. No tuve suerte. A los 15 kilómetros vi no uno, sino 3 vehículos abandonados. Estaban espaciados como cada 500 metros.
todos en el lado derecho del camino, todos con las puertas del conductor abiertas. El primero era una pick-up verde, el segundo, un carro compacto azul, el tercero, una van blanca. Paré mi vehículo y me quedé ahí, tratando de decidir qué hacer. No podía dar la vuelta otra vez. Don Mario se iba a enojar y tal vez me correría. Saqué los binoculares y revisé cada vehículo. Todos parecían vacíos. No vi a nadie alrededor de ninguno. Decidí pasar rápido, sin parar. Aceleré y mantuve la velocidad alta. Cuando pasé al lado de la pick-up verde, miré rápido hacia adentro. Estaba vacía, pero en el asiento había ropa doblada, como si alguien se hubiera cambiado ahí. El carro azul tenía las ventanas abiertas y se veía una bolsa de comida en el asiento trasero. Moscas volaban alrededor de la bolsa. La van blanca era la que más me asustó. Cuando pasé al lado, vi que tenía las puertas traseras también abiertas. Adentro había cajas y herramientas, como si fuera de un trabajador. Pero lo que me heló la sangre fue que vi movimiento adentro de la van. Algo se movió entre las cajas cuando pasé. No paré a investigar. Seguí manejando hasta llegar a Magdalena. En el pueblo, fui directo con el comandante de la policía. Le conté todo lo que había visto en las últimas semanas. Ya hemos recibido varios reportes, me dijo, pero cada vez que mandamos una patrulla, no encuentran nada. Los vehículos desaparecen antes de que lleguemos. ¿Han hablado con las familias de los dueños? Sí, algunos sí reportaron a sus familiares como desaparecidos, pero otros vehículos, cuando checamos las placas, resulta que los dueños están bien y en sus casas. Dicen que sus carros están en sus garajes. Eso no tenía sentido. ¿Cómo puede ser? No sabemos. O alguien está clonando placas, o hay algo más raro pasando. Recogí los documentos que necesitaba don Mario y salí de regreso al rancho. Esta vez tomé la ruta larga, aunque tardara 2 horas más. Cuando llegué, don Mario estaba enojado por la tardanza, pero le expliqué que había ido a reportar los vehículos abandonados a la policía. Eso lo calmó un poco. «Está bien que hayas hecho eso», me dijo, «pero mañana tienes que ir otra vez a Imuris, y esta vez usa el camino directo. Ya reportaste lo que viste. Ahora es problema de la policía». No dormí nada esa noche. Sabía que al día siguiente tendría que pasar otra vez por esos caminos del desierto. Salí muy temprano, como a las 6 de la mañana. Pensé que tal vez a esa hora no habría vehículos abandonados. Me equivoqué. A los 10 kilómetros de camino vi algo que me hizo parar en seco. No era un vehículo abandonado. Era mi propia pick-up. Estaba parada en el lado derecho del camino, a unos 300 metros adelante. Una pick-up azul idéntica a la que estaba manejando, con las mismas calcomanías del rancho, la misma abolladura en la defensa trasera. La puerta del conductor estaba abierta. Me quedé ahí sentado, tratando de entender lo que estaba viendo. Miré el tablero de mi pick-up. Todo estaba normal. Miré mis manos en el volante. Eran mis manos. Pero ahí adelante estaba mi mismo vehículo, abandonado como todos los otros. Saqué los binoculares con manos temblorosas. La pick-up de adelante era exactamente igual a la mía. Hasta tenía la misma rajadura en el parabrisas que había hecho una piedra la semana pasada. Vi movimiento al lado del vehículo. Era una persona. Un hombre con la misma ropa que yo llevaba puesta. Jeans azules, camisa a cuadros, sombrero café. El hombre me estaba mirando. Desde esa distancia no podía ver su cara claramente, pero sabía que me estaba viendo. Levantó una mano y me saludó. Yo no levanté la mía. El hombre empezó a caminar hacia mí. Caminaba despacio pero constante, sin apartar la vista de mi pick-up. Puse mi vehículo en reversa y aceleré hacia atrás. Miré por el espejo retrovisor para no chocar, pero cada pocos segundos volteaba hacia adelante para ver al hombre. Seguía caminando hacia mí, pero ahora parecía moverse más rápido de lo normal. Sus pasos eran demasiado largos, como si el suelo se encogiera bajo sus pies. Llegué a un lugar donde podía dar la vuelta y lo hice. Aceleré de regreso hacia el rancho, mirando constantemente por el espejo retrovisor. El hombre se había detenido en medio del camino. Estaba parado ahí, viendo cómo me alejaba. No se movió hasta que lo perdí de vista. Cuando llegué al rancho,
Don Mario me vio llegar y frunció el ceño. ¿Qué pasó? ¿Por qué regresaste tan rápido? No sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas a tu jefe que viste tu propio vehículo abandonado en el camino con alguien que se veía como tú? Se me descompuso la pick-up. Mentí. Tuve que regresarme. ¿Qué tiene? No sé. Tal vez el alternador. Don Mario revisó el motor. Por supuesto, no encontró nada malo. Está bien, me dijo. Tal vez fue el calor. Descansa hoy y mañana intentas otra vez. Esa tarde fui al pueblo y busqué a mi primo Javier. Le conté lo que había visto. «Estás loco», me dijo. «Nadie puede duplicar tu vehículo así nomás. Te estoy diciendo lo que vi. Tal vez era otro vehículo parecido. Hay muchas pickups azules. Tenía la misma rajadura en el parabrisas, Javier. La misma abolladura. Era exactamente igual». Mi primo se quedó callado un rato. «¿Sabes qué?», me dijo finalmente. «Mañana voy contigo. Quiero ver esto con mis propios ojos». Al día siguiente, Javier llegó al rancho muy temprano. Le dijo a don Mario que me iba a acompañar para ayudarme con un mandado en Imuris. Salimos como a las 7 de la mañana. Javier iba armado, aunque no me dijo con qué. Los primeros kilómetros estuvieron tranquilos. Javier iba callado, mirando el desierto por la ventana. «¿Estás seguro de lo que viste?», me preguntó. «Completamente, porque si me estás haciendo perder el tiempo, no te estoy haciendo perder nada». A los 15 kilómetros, Javier se enderezó en su asiento. «Para», me dijo. «Adelante». En el mismo lugar donde había visto mi pick-up el día anterior, había un vehículo abandonado. Pero esta vez no era mi pick-up. Era la patrulla de Javier. Una pick-up blanca con las marcas de la policía estatal, exactamente igual a la que él manejaba para el trabajo. La puerta del conductor estaba abierta. «Hijo de su pinche madre», murmuró Javier. Paré nuestro vehículo como a 200 metros de distancia. Los dos nos quedamos viendo la patrulla abandonada. «¿Es tu unidad?», le pregunté. «Se ve exactamente igual, pero mi unidad está en el estacionamiento de la comandancia». Javier sacó su radio y llamó a la base. «Aquí, Javier. ¿Pueden confirmar que mi unidad está en el estacionamiento?». «Afirmativo, Javier. Tu unidad está aquí. ¿Por qué preguntas?». Javier me miró y apagó el radio. «Esto está muy cabrón», me dijo. Sacó unos binoculares y miró hacia la patrulla abandonada. «No veo a nadie», me dijo, «pero hay algo raro en la forma como está parada, como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito, no como si se hubiera descompuesto. ¿Qué hacemos?». «Vamos a investigar, pero si yo te digo que corras, corres. ¿Entendido?». Asentí. Bajamos de mi pick-up y caminamos hacia la patrulla. Javier tenía su mano cerca de su pistola. Cuando llegamos al vehículo, vimos que estaba completamente vacío. Las llaves estaban en el encendido, igual que todos los otros vehículos que había visto. Pero había algo diferente. En el asiento del conductor había una hoja de papel doblada. Javier la tomó y la abrió. Su cara se puso pálida. «¿Qué dice?», le pregunté. Me enseñó el papel. Era un reporte policial, escrito con la letra de Javier, fechado para el día siguiente. El reporte decía que él y yo habíamos desaparecido en el desierto y que habían encontrado mi pick-up abandonada en el camino. «Yo no escribí esto», me dijo Javier con voz temblorosa. «¿Pero es tu letra?». «Sí, es mi letra, pero yo no escribí esto». Miré la fecha otra vez. Era del día siguiente, 15 de octubre. «Javier, ¿qué día es hoy?». Revisó su reloj. 14 de octubre. El reporte estaba fechado un día en el futuro. «Vámonos de aquí», me dijo Javier. «Ahora». Regresamos corriendo a mi pick-up. Javier siguió mirando hacia atrás mientras caminábamos. «¿Viste a alguien?», le pregunté. «No, pero siento como si alguien nos estuviera viendo». Subimos al vehículo y aceleré de regreso hacia el rancho. En el espejo retrovisor vi que la patrulla seguía ahí, con la puerta abierta. «¿Qué crees que esté pasando?», le pregunté a Javier. «No lo sé, pero esto ya no es algo normal». Cuando llegamos al rancho, Javier se fue directo a la comandancia para verificar que su patrulla estuviera ahí. Me llamó 2 horas después. «Mi unidad está aquí», me dijo. Pero cuando la revisé, encontré algo raro. «¿Qué?». Tenía tierra del desierto en las llantas. Tierra fresca.
como si la hubiera manejado esta mañana. Pero tú no la manejaste. No. Y nadie más tiene las llaves. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en el reporte con fecha del día siguiente. ¿Cómo podía alguien escribir un reporte sobre algo que no había pasado todavía? Al día siguiente, 15 de octubre, don Mario me dijo que no fuera a ningún lado, que me quedara en el rancho ayudando con el ganado. ¿Por qué?, le pregunté. Porque ayer hablé con la policía. Me dijeron que hay algo raro pasando en los caminos del desierto. Mejor nos quedamos aquí hasta que se aclare. Me sentí aliviado. No quería volver a esos caminos. Pero como a las 3 de la tarde, don Mario cambió de opinión. ¿Sabes qué?, me dijo. Necesito que vayas a Magdalena por unas medicinas para las vacas. Se me olvidó pedírtelas antes y las necesito para mañana. Se me cayó el estómago. ¿No puede esperar? No. Una de las vacas está enferma y necesita el tratamiento hoy. No tenía opción. Subí a mi pick-up y salí hacia Magdalena. Los primeros kilómetros estuvieron tranquilos, pero sabía que algo iba a pasar. Lo sentía en el estómago. A los 20 kilómetros vi algo que me hizo parar. No era un vehículo abandonado. Era yo. Estaba parado al lado del camino, viendo hacia mi dirección. Llevaba la misma ropa que yo. Tenía la misma cara, la misma altura. Era como mirarme en un espejo. El otro yo levantó una mano y me saludó. Yo no le devolví el saludo. El otro yo empezó a caminar hacia mi pick-up. Caminaba despacio, sin apartar la vista de mí. Puse el vehículo en reversa y aceleré hacia atrás. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi otro yo caminando hacia mí desde atrás también. Estaba rodeado. Paré el vehículo y me quedé ahí, viendo cómo los dos otros yo se acercaban desde ambas direcciones. Caminaban al mismo ritmo, como si estuvieran sincronizados. Cuando estaban como a 50 metros de mi pick-up, se detuvieron. Los dos me miraron por unos segundos. Después, al mismo tiempo, sonrieron. No eran sonrisas normales. Eran demasiado amplias, demasiado perfectas. Aceleré hacia un lado del camino, tratando de pasar entre ellos y el desierto. Mi pick-up saltó sobre las piedras y los arbustos, pero logré rodearlos. En el espejo retrovisor los vi quedar separados en el camino, viendo cómo me alejaba. No trataron de seguirme. Manejé por el desierto hasta encontrar otro camino que me llevara a Magdalena. Tardé 3 horas más de lo normal, pero llegué. Compré las medicinas y regresé al rancho por una ruta completamente diferente, que pasaba por 4 pueblos distintos. Cuando llegué, don Mario me preguntó por qué había tardado tanto. Tuve problemas con el camino, le dije. No le conté lo que había visto. ¿Cómo le explicas a alguien que te encontraste contigo mismo? Esa noche llamé a Javier y le conté todo. Esto ya está fuera de control, me dijo. Creo que deberías renunciar a ese trabajo. ¿Y después qué? No puedo evitar los caminos del desierto para siempre. No sé, pero algo muy raro está pasando ahí. Al día siguiente, don Mario me dijo que ya no necesitaba que fuera a otros pueblos por un tiempo. Contraté a otro muchacho para los mandados, me dijo. Tú te quedas aquí cuidando el ganado. Me sentí aliviado, pero 3 días después, el otro muchacho no regresó de un viaje a Imuris. Don Mario esperó hasta el día siguiente y después fue a buscarlo. Encontró la pick-up del rancho abandonada en el camino, con la puerta del conductor abierta. El muchacho nunca apareció. La policía hizo una investigación, pero no encontraron nada. Ni rastros, ni pistas. Nada. Don Mario decidió que ya no iba a mandar a nadie por esos caminos. Algo está pasando ahí, me dijo, y no quiero perder más empleados. Han pasado 6 meses desde entonces. Sigo trabajando en el rancho, pero ahora solo en trabajos locales. Don Mario trae las cosas que necesita de otros pueblos usando rutas largas que no pasan por el desierto. A veces, cuando estoy cuidando las vacas en los corrales que dan hacia el camino, veo vehículos abandonados a lo lejos. Siempre están ahí por unas horas y después desaparecen. Javier me dice que los reportes de vehículos abandonados han aumentado, pero cada vez que mandan patrullas no encuentran nada. La semana pasada, un turista americano reportó que vio su propio carro abandonado en el camino mientras él lo estaba manejando.
La policía pensó que estaba loco, pero yo le creo. Hay algo en esos caminos del desierto que no entendemos. Algo que toma la forma de nuestros vehículos, de nosotros mismos. No sé qué es, pero sé que es real. Y sé que sigue ahí, esperando a que alguien más pase por ese camino solitario entre los pueblos. El sonido del viento entre los mezquites todavía me despierta por las noches. Pasamos a la cuarta historia. Aquel martes por la mañana encontré todo el ganado muerto en los corrales del rancho. Llevaba 15 años trabajando en ese lugar, cerca de la frontera con Coahuila, y nunca había visto algo así. Eran las 5:30 cuando llegué para hacer mi ronda habitual. El sol apenas empezaba a asomar por el horizonte. El silencio me llamó la atención primero. Normalmente las vacas mugían al verme llegar con el alimento. Ese día no se escuchaba nada, ni siquiera el sonido de cascos moviéndose en la tierra. Pensé que tal vez estaban todas durmiendo todavía, aunque era raro. El ganado siempre se levantaba temprano. Me bajé de la camioneta y caminé hacia el primer corral. Ahí estaban las 12 vacas Holstein tiradas en el suelo, todas en posiciones extrañas, como si hubieran caído de repente. No había sangre visible, no había heridas aparentes, solo animales muertos esparcidos por el terreno lodoso. Revisé el segundo corral. Lo mismo. 8 toros Angus, todos muertos. Sus ojos estaban abiertos pero vidriosos. La lengua de uno colgaba por un lado de la boca. El olor no era el típico de muerte reciente. Era algo más dulzón, casi químico. Saqué mi celular para llamar al patrón, don Oscar. No había señal. La antena más cercana estaba a 20 kilómetros y a veces fallaba. Tendría que manejar hasta el pueblo para reportar lo que había encontrado. Pero primero necesitaba revisar todos los corrales. Eran 6 en total, distribuidos en un área de unas 3 hectáreas. El rancho estaba aislado, rodeado de mezquites y nopaleras. La carretera pavimentada quedaba a 8 kilómetros de distancia. En el tercer corral encontré a los becerros, 17 animales jóvenes, todos muertos de la misma manera inexplicable. Uno de ellos, un becerro pinto que apenas tenía 3 meses, estaba recostado contra la cerca como si hubiera estado tratando de salir cuando murió. Me acerqué a examinar las cercas. Los alambres estaban intactos. No había señales de que algo hubiera entrado por la fuerza. Las puertas seguían cerradas con sus candados puestos. Tampoco había huellas extrañas en el lodo seco alrededor de los corrales. El cuarto corral tenía las vacas lecheras, 23 animales que el día anterior habían estado perfectamente sanas. Las había ordeñado yo mismo a las 4 de la tarde. Ahora todas yacían inmóviles sobre la tierra apisonada. Una de las vacas, la que llamábamos Manchas por su pelaje moteado, tenía la boca abierta y llena de una espuma blancuzca. Nunca había visto algo así en mis años de experiencia con ganado. No parecía veneno, al menos no como los casos que había visto antes. Caminé hacia el quinto corral sintiendo un nudo en el estómago. El aire estaba demasiado quieto. Ni siquiera se movían las hojas de los mezquites. Era como si todo el rancho hubiera quedado suspendido en el tiempo. Los novillos del quinto corral estaban amontonados en una esquina, como si hubieran tratado de alejarse de algo. 15 animales apilados unos sobre otros. Los de abajo estaban aplastados por el peso de los demás, pero los de arriba también estaban muertos, sin heridas visibles. Eso no tenía sentido. Si hubieran muerto por aplastamiento, al menos algunos de los que quedaron arriba deberían haber sobrevivido. Pero todos estaban igual de muertos, con esa misma expresión extraña en los ojos. El último corral estaba al fondo del rancho, cerca del pozo de agua. Ahí teníamos a los sementales, 5 toros grandes que usábamos para la reproducción. Eran animales fuertes, cada uno pesaba más de 500 kilos. Los encontré dispersos por todo el corral, como si hubieran estado corriendo en círculos antes de morir. La tierra estaba marcada con surcos profundos de cascos. Habían estado agitados, eso era claro, pero no había nada que explicara por qué habían muerto. Revisé el bebedero automático. El agua corría normal. No tenía color extraño ni olor particular. Probé un poco con la punta del dedo. Sabía como siempre.
con ese ligero gusto a mineral que tenía el agua del pozo. Caminé hacia la bodega donde guardábamos el alimento. Tal vez alguien había envenenado el forraje, pero cuando abrí la puerta, todo estaba igual que el día anterior. Los costales de maíz molido estaban en su lugar, sin señales de que los hubieran abierto. Revisé las pacas de alfalfa. Tampoco había nada extraño. El alimento olía normal, se veía normal. Tomé un puñado de maíz y lo examiné. Los granos estaban secos y limpios como siempre. Salí de la bodega y me quedé parado en el centro del rancho, tratando de entender qué había pasado. 75 animales muertos en una sola noche, sin heridas, sin señales de lucha, sin explicación aparente. El sol ya estaba más alto y empezaba a hacer calor. Decidí revisar el perímetro del rancho antes de irme al pueblo. Tal vez había algo que se me había escapado, alguna pista de lo que había matado a todo el ganado. Caminé por la cerca norte, la que daba hacia el desierto. Los postes estaban firmes, los alambres tensos. No había huecos ni señales de que algo hubiera pasado por ahí. La maleza crecía normal contra la cerca, sin estar aplastada ni cortada. En la cerca encontré algo extraño. Una sección de alambre estaba ligeramente doblada hacia adentro, como si algo hubiera empujado desde afuera. Pero no había suficiente espacio para que pasara ni siquiera un perro. Y el alambre no estaba roto. Seguí caminando por el perímetro. La cerca sur y oeste estaban normales. No había señales de intrusos, ni humanos ni animales. El rancho parecía completamente intacto, excepto por todo el ganado muerto en los corrales. Regresé a la camioneta y me quedé sentado un momento, pensando en qué decirle a don Oscar. Iba a ser difícil explicar lo que había encontrado. 75 animales muertos sin explicación. Una pérdida de casi 200,000 pesos. Prendí la camioneta y empecé a manejar hacia la salida del rancho. El camino de terracería estaba lleno de baches y piedras. Manejé despacio, evitando los hoyos más grandes. A medio camino hacia la carretera principal, vi algo en el espejo retrovisor. Una nube de polvo se levantaba detrás de mí, como si otro vehículo estuviera siguiendo el mismo camino. Pero no había nadie más en el rancho cuando llegué, y no había visto ningún carro en toda la mañana. Me detuve y bajé de la camioneta para ver mejor. El polvo seguía moviéndose, pero no podía distinguir qué lo estaba causando. Tal vez era solo el viento levantando la tierra suelta. Aunque no había viento esa mañana. Subí a la camioneta y seguí manejando, pero más rápido. Cada vez que miraba el espejo, la nube de polvo parecía estar más cerca, como si algo me estuviera siguiendo por el camino de terracería. Llegué a la carretera pavimentada y pisé el acelerador. La camioneta aceleró y dejé atrás el camino de tierra. En el espejo vi que la nube de polvo se detenía en la entrada del rancho, como si lo que fuera que me había estado siguiendo no quisiera salir de ahí. Manejé los 8 kilómetros hasta el pueblo en silencio, tratando de procesar lo que había visto. Todo el ganado muerto, sin explicación, y esa sensación extraña de que algo me había estado observando mientras revisaba los corrales. En el pueblo busqué un teléfono público para llamar a don Oscar. Le conté lo que había encontrado, tratando de sonar calmado. Él no me creyó al principio. Pensó que estaba exagerando o que había contado mal. «Revisa otra vez», me dijo. «Tal vez algunas están solo enfermas». Le expliqué que había revisado cada animal. Todos estaban muertos. Todos en los 6 corrales. Sin heridas, sin señales de lucha. Don Oscar se quedó callado un momento. Luego me dijo que fuera a la oficina del veterinario municipal y reportara lo que había encontrado. Que necesitábamos un dictamen oficial para el seguro. El veterinario, doctor Pérez, me escuchó con cara de incredulidad. Había trabajado en la región por 20 años y nunca había visto algo así. Me dijo que iría al rancho esa misma tarde para examinar los animales. Regresé al rancho con el veterinario a las 3 de la tarde. Llevaba su camioneta blanca con el logo del municipio en las puertas. Durante el camino me preguntó detalles sobre lo que había encontrado. Cuando llegamos a los corrales, el doctor Pérez se quedó sin palabras. Revisó varios animales, tomó muestras de sangre y tejido, examinó los bebederos y el alimento, tomó fotografías de todo. En 30 años de carrera, nunca había visto algo así.
me dijo mientras guardaba sus instrumentos. Voy a mandar las muestras al laboratorio estatal. Los resultados tardarán una semana. Esa noche me quedé en el pueblo, en la casa de mi hermana. No quería regresar solo al rancho. Algo en el aire de esa mañana me había puesto nervioso. La forma en que todo estaba tan silencioso, tan inmóvil. Al día siguiente regresé con don Oscar y 2 trabajadores más. Teníamos que deshacernos de los animales muertos antes de que empezaran a descomponerse. Rentamos una retroexcavadora y cavamos una fosa grande detrás del rancho. Mientras cargábamos los animales en el remolque, uno de los trabajadores, Manuel, me dijo que había escuchado historias extrañas sobre esa zona. Rumores de ganado que aparecía muerto sin explicación, pero siempre pensé que eran solo cuentos de la gente del pueblo. Los resultados del laboratorio llegaron una semana después. No encontraron veneno en las muestras. No había evidencia de enfermedad. No había bacteria ni virus que explicara las muertes. El dictamen oficial decía, causa de muerte, indeterminada. Don Oscar decidió cerrar el rancho temporalmente. Dijo que no quería arriesgar más ganado hasta saber qué había pasado. Me ofreció trabajo en otro de sus ranchos, a 50 kilómetros de ahí. Acepté la oferta, pero a veces pienso en esa mañana cuando encontré todo el ganado muerto, en el silencio extraño que había en el aire, en esa nube de polvo que me siguió por el camino de terracería. Nunca supimos qué mató a esos 75 animales. El rancho sigue cerrado. Don Oscar dice que tal vez algún día regresemos a intentarlo otra vez, pero yo no estoy seguro de querer volver a ese lugar. La última vez que pasé por ahí, hace como 3 meses, vi que la maleza había crecido entre las cercas de los corrales. Los bebederos automáticos seguían goteando agua, y todo seguía igual de silencioso que esa mañana cuando encontré a todo el ganado muerto.